Este día vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado durante esta semana que ha sido una semana muy intensa, porque creo que ha hablado a nuestros corazones respecto a la necesidad que tenemos de hacer un autoexamen sobre nuestra vida. El tema era de adentro hacia afuera. ¿Qué transformaciones quiere hacer Dios en nuestros corazones que nos impulsen a llevar su amor a otras personas? Porque comenzamos a notar también en la semana que Jesús está trabajando ya con personas que no pertenecen al grupo selecto del pueblo de Dios, como a veces nos gusta hacernos llamar, ese grupo selecto. Bueno, vamos a orar para hacer este resumen y que nuestro pastor nos ayude a poder clarificar algunas ideas más sobre cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Bondadoso Padre, hemos estudiado tu palabra esta semana y reconocemos que muchas veces estamos tan aferrados a nuestras tradiciones humanas que no somos capaces de extender tu gracia y amor a quienes nos rodean y mucho menos a aquellos que de una vez descalificamos. Perdónanos por eso y ayúdanos a aprender de ti en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con justamente este tema, pastor. ¿Por qué es tan peligroso que nosotros no reflexionemos en nuestra vida? Y quizás lo digo de esta manera porque vivimos en una sociedad tan ajetreada, tan llena de información, de sobreinformación y a veces mucha falsa información, que no nos detenemos a reflexionar, a pensar, a meditar y casi actuamos en automático. De hecho, fuera de micrófono comentaba con nuestro pastor que la sociedad hoy en día está hecha para polarizarnos, para que tengamos opiniones encontradas y ya con eso, sin reflexionar, sin meditar nada, atacar a otra persona. Cuán peligroso, pastor, es que nosotros terminemos aferrándonos tanto a una manera de pensar no reflexionada que terminemos alejando a los que Cristo quiere acercar a Él. Creo que la reflexión, como usted lo menciona, es realmente importante para nuestras vidas, porque, y hay algo que tengo que decir, y precisamente ayer lo mencionábamos, porque no basta con que yo diga, yo tengo la palabra de Dios, yo estudio la Biblia, estudio otros libros complementarios, estudio los escritos de Elena White. Claro, podemos tener todo esto, voy a la iglesia, etcétera, podemos tener todo eso, pero aún así no haber captado el significado de las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos, porque probablemente nos hemos dejado llevar más por lo que dice una persona que por lo que realmente está escrito. Y esta semana observamos una historia que yo le veo, no lo mencioné en el momento que comentamos esa historia, pero le veo una gran aplicación espiritual. Y es el caso de la mujer. Recuerden ustedes, antes de continuar con esto, voy a recordar que aquí Jesús mayormente hemos visto que está haciendo su ministerio a aquellos que están fuera del territorio de Israel, o sea, a los que se podría llamar paganos, a los gentiles. Las controversias lo han empujado a ir fuera para evitar precipitar lo que él sabía que iba a suceder de todas maneras, que era la cruz. Pero entonces ahí nosotros vemos historias y son extraordinarias de personas que con lo poco que escucharon, con lo poco que conocían, creyeron de una manera tan grande que aquellos que continuamente estuvieron viendo las señales y los milagros no creyeron. Y precisamente, por ejemplo, esta semana estudiamos la historia de la mujer que tenía a su hija atormentada por el diablo, por enfermedades, por malos espíritus, y llega donde Jesús, y Jesús le habla esa plática que vimos de las migajas, y le dice, no, mira, es que primero yo tengo que alimentar a la familia, yo he venido a los perdidos de Israel, no he venido para los... Y lo que él está hablando literalmente bien podría haber ofendido a esta mujer, haberla alejado de él, y Jesús dice, no es bueno que el pan se le dé a los perrillos, sino que es para los hijos. Pero entonces la mujer astutamente, ella dice, pues entonces Señor, es cierto, pero si hay un perrito doméstico, pues la palabra que Jesús usó, está ahí en la casa, pues aunque sean las migajas, va a andar buscando ahí, entonces dame las migajas. Y sabe que
Jesús vio la fe extraordinaria de esta mujer, porque literalmente, hermano Gerson, las personas que siguieron a Jesús fueron aquellos que agarraron las migajas, literalmente, y aquellos que tenían las porciones grandes de comida son los que rechazaron a Jesús. Tremendo. Y esto siempre, a mí realmente esto siempre me hace que pensar y reflexionar, como decía usted, todo este contexto, porque me hace reflexionar que no siempre aquellos que tenemos las porciones grandes, todo el conocimiento, como decimos, ¿verdad? La verdad, tenemos la luz, tenemos todo eso, no siempre podemos sacar provecho, y aquellos que tal vez un poquito tienen una revista que se les dio una reflexión en la radio, no sé, logran agarrar y captar el significado, y después nos extrañamos, bueno, aquella persona o mi compañero de trabajo, aquel vecino ni siquiera van a la iglesia y Dios le responde a las oraciones y yo que siempre estoy ahí, pero es que por eso Jesús está hablando de esta historia. Tristemente, el pueblo judío que recibió el alimento a la mesa no lo aprovechó, y aquellos que tuvieron migajas de ese alimento lo aprovecharon. Y aquí se ve que no es tanto la cantidad, sino la intención, la motivación. No es tanto la cantidad de información que tenemos, sino para qué queremos esa información y cómo permitimos que amolde nuestras vidas. Para mí es una de las reflexiones más grandes que yo me quedo con eso esta semana. Amén, amén. Definitivamente nos ayuda muchísimo a pensar en esa labor que Jesús hizo por las personas que para el pueblo judío estaban excluidas de la salvación, y Él va a ellos aprovechan las migajas y encuentran en Jesús todo lo que necesitan. Y eso me lleva, pastor, a unir algo que, como dijimos en la semana, no lo comentamos porque ya se había comentado un milagro de alimentación con panes y con peces, pero ahora quiero destacar solamente este punto. La mujer era griega sirofenicia. Los 4,000 que alimenta en el relato de Marcos 8 no son judíos tampoco, pastor. Y eso me hace preguntar, ¿qué importancia tiene que no sean judíos? Y que Jesús, sin embargo, hace un milagro igual que hizo con la alimentación de los 5,000, ¿o no tiene importancia? O más bien debería hacernos pensar que así como actúa con unos, Dios actúa con todos. Creo que es de suma importancia porque nos muestra que Dios es Dios para todos. No es solamente de un pequeño grupo de personas que se habían llegado a recluir, que habían cerrado las puertas a los demás y pensaron, todas estas promesas y todo esto solo es para nosotros. Y olvidaron que Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ellos no pensaron que ellos eran todas las naciones, solo eran ellos. Y Jesús muestra que Él está atento a las necesidades de los demás. De hecho, la multiplicación de panes y los peces para 4,000 obedecía a una necesidad, a diferencia de la de los 5,000, que fue un grupo de personas que ese mismo día lo habían llegado a escuchar y no había una emergencia tan marcada, como en el caso de los 4,000 ya tenían algunos días escuchando a Jesús, y Jesús ve el momento, ve la necesidad y entonces suple esa necesidad. Entonces nuevamente nosotros vemos que Jesús está interesado y lo hace por personas que para los judíos estaban excluidos de las bendiciones del pacto. Si hay algo más peligroso, hermano Gerson, si hay algo tan peligroso, es que nosotros creamos que somos los únicos. Cuando una persona llega a esa conclusión y piensa que ya es del grupo elegido, ya es de los únicos, realmente está más perdido que nunca. Tengo que decirlo de esta manera, cuando pensamos que las bendiciones solo son para nosotros, que nadie más entiende, que Dios ya no va a salvar a nadie más, y pensamos que Jesús vendrá, no importa si otros hayan escuchado o no el Evangelio, porque lo importante es que yo ya estoy listo, es cuando menos listo estoy. Tremendo. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Si nuestra religión, si nuestro caminar con Cristo no nos lleva a atender las necesidades,
de otras personas, no importa quiénes estas personas sean, entonces nosotros tenemos una religión que es falsa. Y le pasó al pueblo de Dios. Si nosotros no estamos donde están las personas con sus necesidades, entonces no somos los embajadores de Jesús en la tierra, porque los embajadores de Jesús son los que van a reconciliar a las personas, a que se reconcilien con Dios. Y van a todo el mundo. El Evangelio eterno es para predicarlo a todos los habitantes de la tierra. Nunca debemos pensar que no hay un momento en que no podamos compartir ese mensaje con todas las personas, a un riesgo de poder ser malinterpretados y pensar, ay no, yo no quiero que me vean con esta persona porque esta persona lo que hace, lo que practica no es de Dios. Pero entonces, ¿cuándo yo voy a llegar a esa persona y le voy a predicar el Evangelio? Creo que son preguntas que nosotros tenemos que reflexionar y meditar. Sí, bueno, porque nos hacen pensar en qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, bueno, cuando ellos me busquen, entonces yo voy a ver qué hago con ellos. Y sin embargo Jesús vino a este mundo que está contaminado, no tendría que haber estado acá, y sin embargo Jesús vino aquí en medio de nosotros. Y yo quiero terminar con esta lectura que aparece acá, pastor, para que usted nos ayude a hacer la reflexión final de este día. Dice en el deseo de todas las gentes, cuán difundido está hoy como antaño este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio para Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de exaltar al yo. Cuán prestamente se manifiesta el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y las tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Jesús o de Cristo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo, y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre, fue el principio fundamental de la vida de Cristo, y si lo seguimos será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La lectura era amplia, pero quería hacerla, pastor, porque viendo los grupos que se destacaron en esta semana, fariseos, saduceos, herodianos, cuán peligroso es que nosotros, tal vez sin darnos cuenta, no voy a acusar a nadie, todos tenemos un corazón humano vendido al pecado, pero cuán peligroso es que sin darnos cuenta terminemos pretendiendo defender la verdad en la simulación y el egoísmo del que nos advierte Elena de White. Bueno, me llama la atención que aquí en esta declaración se compara la levadura de los fariseos al deseo de exaltación, al yo. O sea, y cuando hablamos del yo estamos diciendo que la persona está centrada en sí mismo. Y sabes que en vez de poner a Cristo, a Jesús como el centro de nuestra adoración, de nuestras enseñanzas, podemos poner tradiciones humanas que son el centro. ¿Por qué? Porque esas son las que me hacen ver bien a mí, estas son las que me distinguen. Yo logro vestirme de cierta manera, comer ciertas cosas, practicar ciertas cosas, las cuales otros no hacen, y entonces yo me siento que yo he logrado un mejor nivel de espiritualidad. Y ese fue el problema de los líderes religiosos, tanto de la época de Jesús, que narra el Evangelio de Marcos, como de Isaías, por ejemplo. Desde el Antiguo Testamento Dios estaba hablando a través de los profetas, y llega un momento que Dios les dice: miren, ya no me traigan más sacrificios, ya no me adoren ya en las fechas que yo en las fiestas que les he establecido, porque estoy cansado de eso, dice, porque ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces creo que el problema es el corazón humano, sí. Es el corazón humano.
y podemos incluso usar la religión como un medio de exaltarnos a nosotros mismos en vez de exaltar a quien merece la adoración, que es a nuestro Dios. Y hacemos a un lado, porque este fue el problema, algo que estudiamos esta semana al principio es que por la tradición humana podemos hacer a un lado lo que Dios realmente pide. Y yo puedo quedarme allí tranquilo pensando ya cumplí, pero estoy dejando de lado lo que Dios realmente me pide. Y un día de estos, cuando digo un día de estos, no necesariamente de esta semana, sino que probablemente este año, yo estaba reflexionando y digo, ¿cuántas cosas nosotros sabemos? Están escritas, están allí, pero no las estamos haciendo. Y yo me quedé sorprendido. Tenía que ver con alimentación, con eso, bueno, y varias cosas. Pero entonces a veces nos sentimos que estamos bien, pero estamos nada más con apariencias, con apariencias. Y Dios dice, mira, yo no quiero las apariencias. A mí tú no me vas a impresionar porque ayunas tantas veces. Tú no me vas a impresionar porque haces o no haces esto. No. ¿Cómo está tu corazón? Ahora, no estoy diciendo que no hay reglas, que no hay mandamientos. Claro. No. No estoy diciendo eso. Lo que digo es la motivación, porque ese fue el problema del pueblo de Dios, a tal punto que no solo hacían sus propias reglas y las seguían, sino que hacían a un lado las que Dios había pedido y tenían en sus corazones odio, deseos de venganza. Y es lo que se puede ver aún en la actualidad, cuando hay una religión que es fabricada por el ser humano. Lo que hay en el corazón es odio, deseos de venganza, desearle el mal a los demás porque no porque no trae la corbata como yo la pedí. Entonces a ese, ¿verdad?, que le vaya mal. ¿Cuán lejos puede estar nuestro corazón de la verdadera adoración? Así que nuevamente creo que esto nos sacude a cada uno de nosotros para buscar lo que dice Dios en su palabra y seguir a Él. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente, la religión de Jesús me debe llevar a acercarme más a mi prójimo para ayudarle, para levantarlo, no a alejarme de él. Amén. Entonces, pastor, yo quisiera que hoy orara por nosotros para que el Señor nos ayude a descubrir nuestras motivaciones y a entregárselas a Él, para que Él se encargue de purificar nuestros motivos y servirle a Él como Él espera que lo hagamos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por las lecciones que nos has dado esta semana. Ayúdanos para que cada uno pueda reflexionar en su corazón acerca de la condición espiritual. Te pido, Señor, que podamos hacer todo lo que hacemos para tu gloria, nada más. Te pido, Padre, que nos ayudes para llegar a donde están nuestros compañeros humanos que estamos viviendo en esta época, todo ser humano que nos rodea o que estemos cerca, y ayudarle para que pueda encontrar el camino, la verdad y la vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.